bienvenidos familia, bienvenidos una vez más a Mindalia Televisión y a un espacio espiritual. Hoy nos acompaña Mauricio Brito, vamos a conocerle. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues encantada de poder acompañarte en esta oportunidad y en este súper tema que nos presentas, Mauricio, donde hablamos de que la espiritualidad no está directamente peleada con el éxito. Vamos a ver este concepto que nos presentas, que es súper interesante, y agradecemos desde ya a todas las personas que se van a conectar con nosotros para dejarnos sus preguntas y sus inquietudes. Vamos a iniciar, Mauricio, por ejemplo, si te parece, por una reflexión que tú nos planteas, que dice que la espiritualidad no está reñida con el mundo físico ni con los negocios. Vamos a explicar esto. Bueno, primero que nada tenemos que saber que todos nosotros somos un gran recipiente, y dentro de este recipiente tenemos recipientes pequeños, por así decirlo. Afortunadamente o tristemente, como lo queramos ver, llenamos mucho el recipiente del conocimiento laboral, del conocimiento científico, del conocimiento estudiantil, etcétera, y dejamos a veces esa copa, ese vaso del conocimiento personal de lado. Pensamos que la espiritualidad no se puede fundir con este mundo físico o con la realidad. Pensamos que la espiritualidad nos tiene que llevar a una base como de iluminación continua. Y la espiritualidad es el conjunto de conocimientos que nos permiten enfrentar los hechos que cotidianamente estamos viviendo. Entonces, una vez que nosotros sabemos vivir, nosotros sabemos enfrentar la vida y sabemos que todo es absolutamente perfecto, que la vida es un regalo, que en cada uno de sus hechos nos está dando la oportunidad de mejorar y de aportar a mi vida, a la vida de los demás y a las empresas, porque todo, absolutamente todo, o sea, naturaleza, el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, el reino físico, llamemos esto por físico, todos nuestros inventos, fábricas, etcétera, y nosotros, los seres humanos, estamos interconectados. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo sientes, Mauricio, en este proceso de mejorar, que existan prejuicios o incluso malentendidos que son bastante comunes, bastante sociales, ¿no?, de al día de hoy, sobre la relación entre espiritualidad y negocios? Mira, realmente el problema es que el ser humano vivimos en una dualidad, ¿no? Esta experiencia es muy dual, entonces es ¿me quieres o no me quieres? ¿Somos amigos o no somos amigos? Etcétera. Vivimos en un sí o no. Y entonces no estamos acostumbrados o pensamos que la espiritualidad va sola. No podemos fundirnos con la aplicación continua en este plano físico. Y como te comentaba, tenemos que adquirir conocimientos que nos permitan saber actuar. La espiritualidad es, para mí, el arte de adquirir conocimiento continuamente, poderlo transformar en sabiduría y aplicarlo a la vida cotidiana. Es muy fácil, y esto lo digo con todo respeto, ser monje tibetano. ¿Por qué es muy fácil? Porque te la pasas en un ambiente muy controlado, orando, meditando, etcétera. Pero la vida es aquí. La mayoría de las personas no podemos tener ese tipo de vida. La vida nos exige tener un trabajo, emprender, etcétera. Pero ahí es la magia para mí de la vida, porque una vez que tú dominas este plano espiritual, entiendes que todo está diseñado para tener un crecimiento personal. Por ejemplo, si tienes un jefe que puede ser un dolor de cabeza, o tienes continuamente experiencias difíciles, ya sea en tu empresa o en tu emprendimiento o en el lugar donde trabajas, simple y sencillamente te tienes que preguntar algo, que es ¿para qué? ¿Para qué está esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza en mi vida? Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta que todo es mágico, que lo que estás viviendo, ese jefe, ese compañero, ese proveedor, lo que sea, está diseñado para que tú saques tu verdadero potencial, para que tú llegues a un lugar donde no estabas antes. Tenemos que recordar que el objetivo de esta vida es una transformación,
que el hombre de 20 años o la mujer de 20 años debe y tiene que ser distinto al hombre o a la mujer de 40 años, o al hombre o a la mujer de 60 u 80 años. Nos tenemos que transformar continuamente y la transformación viene desde adentro. El cambio es cambiarte la playera, el collar, el peinado, el color del pelo. Nosotros tenemos que luchar por una transformación y la transformación va a darnos ese dulce, ese placer, esas ganas de seguir por este camino y nos va a llenar de satisfacción, ¿no? Creo que es muy importante esto que comentas, Mauricio, porque las personas que viven la espiritualidad sienten que van cumpliendo con su propósito, ¿no? Que en ese camino de evolución se van sintiendo realizados. Pero tenemos transiciones o tenemos momentos, incluso en la vida espiritual, en las que nos encontramos en un puesto, desempeñando un trabajo o un empleo, donde no encontramos un sentido físico de por qué estamos ahí, no nos parece vocacional. Entonces aquí tendríamos que abrir una barrera al respecto de ese aprendizaje que tú comentabas. Nos trae una enseñanza a ese puesto que a lo mejor no nos resuena en este momento presente, pero que en el futuro tendrá sentido. Definitivamente. Ahora me quiero regresar, quiero como que tratar de contestarte desde el origen de esto, ¿no? A partir de los 12 años, que coincide mucho con el inicio de la adolescencia, los niños y las niñas se cuestionan y tienen preguntas como es: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y los padres, aún en estos tiempos, la mayoría no tiene el conocimiento para responderles a los niños y a las niñas este tipo de preguntas. Y entonces surge una rebeldía en donde cosas que a mí me intrigan, cosas que a mí me preocupan, mis padres no me las pueden dar, y entonces llega ese choque generacional, ese choque entre padres e hijos. Yo siempre les voy a decir que, bueno, ¿qué somos? Somos mente, cuerpo, alma, espíritu y emociones, ¿no? ¿Y quién eres? Eres un alma, no eres tu nombre, ¿no? ¿Y para qué estás aquí? Estás para transformarte, para evolucionar tu conciencia, para ampliar tu conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es el saber actuar. Es como cuando vemos a un bebé, que está empezando a caminar y lo dejamos que se caiga. No lo dejamos que se caiga porque somos malas personas, lo dejamos caer porque sabemos que él tiene que llevar a cabo un esfuerzo. Si nosotros llegamos a imprimir este grado de conciencia en cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, nosotros estamos ampliando la conciencia de una forma plena, y entonces eso es nuestra meta, porque queremos saber actuar y enfrentar los hechos que nosotros catalogamos en ocasiones como problemas o retos, ¿no? Y luego la otra pregunta que te decía, bueno, ¿de dónde vengo? Bueno, venimos de un mundo espiritual, le podemos decir cielo, le podemos decir del universo, etcétera. Venimos de un mundo espiritual a tener una experiencia física en este plano físico, para experimentar, para probarnos, para pulirnos como si fuéramos zapatos de estos que le echan cera y le pasan el trapo para sacarle el brillo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Y a dónde vas? Simple y sencillamente vas hacia donde tu propósito de vida te va a llevar. El propósito de vida es algo personal, es algo intransferible y es algo mágico. ¿Por qué es algo mágico? Porque tú lo tienes que descubrir, te tienes que enamorar de ese propósito, porque es lo que va a hacer que te levantes día con día. Que hay días fatales, hay días que estamos enfermos, hay días que tenemos flojera, pereza, hay días que amaneció lloviendo, pero independientemente de lo que estemos viviendo, ese propósito detona o explota nuestras ganas de seguir adelante, ¿no? Y obviamente, si no sabes quién eres, a dónde vas, a dónde voy, etcétera, se forma una confusión, ¿no? Y entonces llegas al mundo laboral y no sabes qué estás haciendo con tu vida, y entonces piensas que lo único que tienes que hacer es dejar esta mochila del quién soy
y ponerte la mochila del colaborador, del trabajador, del empleado, de lo que sea, el puesto que aquí tengas, y entonces meterte al mundo laboral y trabajarte. Nosotros no nos podemos desvincular de nosotros. Nosotros vamos a cargar las cosas. ¿Por qué las cargamos? Porque estamos aquí no para trabajar, estamos aquí para tener un desarrollo. Si entendemos que todas las circunstancias que estamos viviendo en el día a día interfieren y adicionan una lección para todos los involucrados, es cuando podemos potenciar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo sientes, Mauricio, que debería ser un ambiente que fomente este nivel de autenticidad y de crecimiento y desarrollo personal? Mira, un ambiente de ese tipo tenemos que entender dos cosas. La primera, el objetivo de las empresas es generar más ventas para obtener más ingresos y más utilidades. En otras palabras, quieren vender más productos o servicios en más ocasiones de consumo, con una frecuencia mayor, mientras el consumidor obtiene el exacto valor de su inversión o más, ¿no? Por otra parte, nosotros tenemos que estar satisfechos y comprometidos primero con nuestra vida y después con la empresa. ¿Cómo fundir esto teniendo en mente que yo no me puedo desvincular, yo no puedo agarrar y decir, bueno, no, yo nada más vengo a trabajar, no, sino todas las cosas que yo vivo dentro de una empresa me sirven a mí? Yo lo que hago al evitar conflictos o al enfrentar los conflictos está sirviendo para cada una de las conciencias de los involucrados, así de sencillo. Hay algo detrás de ese conflicto, detrás de ese reto que yo tengo que aprender y que los demás también tienen que aprender. Entonces tenemos que entender que somos todo, es decir, los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y nosotros los seres humanos y obviamente también las empresas estamos interconectados, somos seres, somos energía porque todo es energía, se conecta ¿para qué? Para seguir creciendo en conjunto. Tenemos que saber que hay como que dos tipos de empresas, están las empresas que no son públicas, es decir, las empresas que no cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa. Son dos animales diferentes, pero ambas empresas o ambos tipos de empresas tienen que entender que hoy se viven cosas distintas y que si no logran fusionarse, si no logran integrar la parte humana, la parte del desarrollo de cada uno de sus colaboradores, van a perder. ¿Por qué? Porque no se van a poder adaptar a los retos, que ya no son los mismos retos de los años 60 y mucho menos de los años 90 y ni siquiera los mismos retos de los principios de los 2000. Tenemos que entender que las empresas hoy por hoy buscan capacitar a sus personas con innovación, tecnología o en confort o en durabilidad o en nuevos procesos, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que entender que somos dos entes separados, que la humanidad se tiene que fundir con el conocimiento. ¿Para qué? Para poder crear. Para ti, Mauricio, ¿cómo podríamos integrar desde tu mirada una perspectiva donde la conciencia, el bienestar puedan ser estratégicos corporativamente hablando sin que se pierda la rentabilidad que busca la empresa? Mira, es sencillo. A ver, ¿qué estás dispuesto a dar tú? En Japón, cuando quieren un aumento, las personas que están sindicalizadas llegan con los directivos y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me comprometo a elevar la productividad en un 7% o a vender esto o a hacer esto. Ofrecen, dan y luego piden a cambio. Pero a cambio yo te voy a pedir, por decir, 3% de aumento. Nosotros tenemos que dar, a nosotros nos encanta recibir, pero lo que más nos da alegría, lo que más nos llena es dar. Entonces tenemos que dar
a la empresa para luego recibir. Dar a la empresa no es, ay, ¿sabes qué? Yo doy todo y me desvivo por ella. No, yo doy por esa capacidad que tiene el humano de dar. Yo doy porque estoy ayudando a mis demás compañeros. Yo doy, porque estoy ayudando al consumidor o al cliente final. Yo doy lo mejor de mí porque yo estoy obteniendo un beneficio que es sacar lo mejor de mí. Ahora bien, la empresa tiene que saber que está lidiando con seres que somos complejos, que estamos cada uno en un desarrollo o en un desarrollo evolutivo distinto, pero que simple y sencillamente lo único que tiene que hacer es entender que juntos podemos más, que hay un montón de gente trabajando en empresas que en ocasiones están frustrados, pero están frustrados porque no han querido dar más, porque no han querido sacar su máximo potencial, no han querido brillar ellos solos. Y la verdad es que no es obligación de las empresas sacarte el brillo, es obligación tuya el decidir ponerte esa crema como si fuera zapato y tú solito lustrar tu persona, lustrar tus capacidades e ir dando un poco más cada día. ¿Podrías compartirnos un ejemplo donde esta conexión con el propósito haya transformado los resultados de la empresa? Mira, sí hay un propósito que yo siempre pongo y no lo quiero hablar de un tema que yo conozca en particular, lo voy a hablar de un tema más general. Hay veces que hemos visto, por ejemplo, jugadores de fútbol o jugadores de básquetbol o jugadores profesionales que fracasan. Y entonces fracasan, se encierran un poco y vuelven a dar más. El caso yo creo que más famoso fue el basquetbolista Michael Jordan. Jordan pierde a su papá, pero él tenía el propósito de ser el mejor jugador que ha existido, la verdad, en el básquetbol. Y entonces tenemos un fracaso, nos encerramos, meditamos, lo aceptamos, lo trabajamos y regresamos con más fuerza. Todo lo que nos pasa día con día debe de ser así. Y pongo este caso en específico porque es algo que, bueno, hay series, hay documentales alrededor de la vida de este hombre. Entonces, todos tenemos unas vidas tremendas y todos tenemos ese Michael Jordan interno, tenemos una capacidad brutal. No todos tenemos que ser deportistas, no todos tenemos que ser empresarios, pero todos podemos dar algo más de nosotros día con día. Y tenemos capacidades y atributos que nos hacen únicos, y esos atributos y capacidades llenan y enriquecen la vida de las empresas. Entonces, los dueños, los jefes, los directivos de las empresas se tienen que abrir al conocimiento de los demás y los demás tienen que cultivarse para poder dar beneficios a todos, a la empresa, al jefe, al consumidor final, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio, por responder a mis preguntas. Os recuerdo que el chat está abierto para vuestras cuestiones también. Si queréis consultar algo con Mauricio Brito, aquí estaremos encantados de recibir vuestros casos y vuestras experiencias para nutrir la entrevista. ¿Qué papel juega, Mauricio, la vulnerabilidad en un entorno de negocios que se alinea con la espiritualidad? Mira, creo que la vulnerabilidad es de cierta forma un resultado de querer perseguir el ser feliz o el perseguir un resultado inmediato. Vivimos en una sociedad, en un mundo en donde el resultado inmediato nos preocupa más, o el ser feliz. El ser feliz es querer tener la experiencia, la adrenalina, el café de cierta marca, la ropa, el cumpleaños o la Navidad o las vacaciones. Y nosotros en sí, todos los seres humanos, perseguimos el estado de felicidad, que es un estado mental que nos trae una paz, donde podemos experimentar realmente la paz y la tranquilidad de estar a pesar
de todo, a pesar de lo que estamos viviendo, entendiendo que la felicidad es personal y que es un atributo que debemos de cuidar. Si queremos ser feliz, entramos en un juego de la vida en donde simple y sencillamente nos vamos a estar desbocando, vamos a querer tener el resultado instantáneo. Las cosas hoy por hoy van más rápido y van a ir cada vez más rápido, pero no podemos pensar que podemos como que brincarnos pasos. En este proceso evolutivo, claro que todos quisiéramos agarrar y ser súper exitosos y tener una vida perfecta, bla, bla. No, la realidad es que la espiritualidad y la vida nos llena de retos para que todos en su conjunto vayan puliendo a la persona a lo largo de la vida, ¿no? No podemos encontrar la respuesta rápida, es un proceso que tenemos que aprender a disfrutar. En conexión a esta pregunta, me gustaría consultarte también cómo podemos convencer a accionistas, a directores, a personas un poco más escépticas de que la práctica espiritual o el liderazgo de una forma espiritual tiene sus beneficios también. Mira, a mí me encanta esta pregunta porque sí me la han hecho muchas veces, cada vez que yo, por lo menos las personas de recursos humanos, ¿no? Y entonces ahí viene la gran pregunta que la gente espiritual, espero que la conozca. ¿Qué somos? ¿Somos un alma? Ok, ¿qué es el alma? Es energía. Ahora, ¿de dónde me saco esto? Pues es la parte científica. Todo absolutamente está formado con átomos. Y ya demostraron que el 99.9 de cada átomo es energía. Entonces somos una energía. No es un choro, no. La espiritualidad, gracias a Dios, se puede comprobar con la ciencia. Y ese es uno de las personas que hablamos de espiritualidad o que pensamos que somos espirituales, tenemos que bajar ese conocimiento a lo físico, a lo tangible, para que la gente que no cree o la gente que no es espiritual lo pueda vivir y lo pueda experimentar. Entonces, si nosotros nos convencemos de que somos energía, de ahí parte para saber que nosotros nos alimentamos de información. Nosotros somos una computadora orgánica perfecta que se está programando y se programa a partir de si eres mujer o si eres hombre. Ese es un programa que traemos instalado y nos programamos a lo largo de la vida por todas las experiencias que percibimos y por todo lo que percibimos por medio de nuestros 5 sentidos y de las emociones. Entonces, de forma continua estamos almacenando información y esta información nos sirve para extraer el conocimiento y luego transformarlo en sabiduría. Y entonces lo que necesitan es tener trabajadores que tengan ese entendimiento. Es como el ajedrez, es como el fútbol, es como el béisbol. Si tú o yo no conocemos las reglas y tú me invitas a jugar, por decir básquetbol, te vas a frustrar porque vas a decir que gente tan incapaz, ¿cómo no sabe jugar básquetbol? Es que no sé las reglas, no sé las divisiones, no sé los tiempos, pues voy a hacer puro desorden, porque tengo una ignorancia para participar en el juego. Y el juego de la vida nos exige saber qué somos y qué estamos haciendo aquí. Nos exige entender cosas. ¿Para qué? Para no disociarnos de la vida. Hoy por hoy el mundo tiene grandes problemas que son la depresión, el uso o abuso de sustancias prohibidas, de medicamentos, la ansiedad, etcétera, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque simple y sencillamente no sabemos qué estamos haciendo aquí. No sabemos que es una experiencia que nos invita continuamente a tener control sobre la única forma, sobre lo único que tenemos control, que es de nosotros mismos. Nos invita a no ser reactivos. Nos invita a vivir las experiencias y a extraer el conocimiento para después aportar. Entonces, va a depender de cada persona entender este juego. Este juego que no es, la espiritualidad no es algo
o hablar de Dios no es algo que no se pueda demostrar. Es algo que solamente pide que la gente que escucha, que no creen en las cosas espirituales, se abra al conocimiento y que emita o que ejerza preguntas basadas en querer conocer, no en querer juzgar, ¿no? Muy buena respuesta, Mauricio. Muchísimas gracias por compartirla. ¿Existen herramientas prácticas que para ti pueden funcionar? Por ejemplo, la meditación o prácticas similares que mejoran un rendimiento empresarial. Bueno, yo creo que la madre de todas las prácticas es la meditación. ¿Por qué? Porque te conectas con tu ser. Pero hay otra que es muy sencilla de hacer de cierta forma, que es dar gracias. ¿Y a qué me refiero con dar gracias? Acostúmbrate a dar 100, 200 gracias diarias. En lugar de estar escuchando a esta voz de tu ego que te ladra todo el día, levántate y da gracias porque dormiste bien, porque tienes una cama, porque tienes unas sábanas, porque dormiste con tu pareja, porque te vas a bañar, porque te vas a ir a trabajar, porque te quedaste a descansar, porque es sábado, porque es viernes, porque es lunes, por tus hijos, por tus padres, por tu suegra, por todo da gracias. Empieza a darle gracias a todo. Cuando empiece el ego otra vez a ladrarte, da gracias. Da gracias a que tengo la oportunidad de estar en esta empresa trabajando, da gracias a que ya faltan 2 horas para acabar, da gracias que va iniciando el día y que tienes 8 horas en ese puesto para dar lo mejor de ti, da gracias por ese cliente pesado que se acaba de ir, da gracias por todo y entonces tu vida se va a canalizar, porque la voz de nuestro ego es muy dura. Es un perro que ladra y ladra muy fuerte y que nos quiere traer del pescuezo agarrados, y cuando nosotros empezamos a agradecer, esa voz del ego la callamos. Esa es la primera práctica, ¿no? Y otra es visualizar cómo quieres tu día. Cada persona, depende de lo que en qué trabaje o qué haga, dar gracias, Dios mío, gracias por levantarme, gracias por estar aquí, y empieza a pensar 2, 3 minutitos cómo quiere que sea su vida o su día, y se levanta y hace sus actividades, puede seguir con las prácticas de dar gracias. Y bueno, la meditación para mí creo que es lo mejor. Sé que es difícil y yo siempre les digo, bueno, nada más regálate o regálame un minuto durante 7 días, donde tú vas a cerrar los ojos durante 1 minuto y vas a centrar tu atención en la respiración. Si te gustó, elévalo a 3 minutos o a 5 minutos. Si de repente sale en la cabeza y estás pensando en los pendientes, solamente di la frase ¿en qué estoy pensando? Y tu mente se regresa a la meditación. Si crees que es complicado, dale un esfuerzo. Si crees que es complejo, bueno, tal vez entonces quédate viendo a una flor durante 15 minutos. Cada persona es distinta. No hay un camino ideal a la meditación. Yo lo único que les digo es que, por favor, lo intenten descubrir. Permíteme unos segunditos, vamos a ver un vídeo importantísimo para Mindalia y en nada estamos de vuelta para continuar con esta fabulosa entrevista. Claro que sí. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en la habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal.
Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrarles que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Ya lo tenéis disponible en Mindalia Comunidad, este fabuloso documental que desde Mindalia hemos creado con muchísimo cariño para vosotros. Y bueno, gracias Mauricio por este tiempo que nos has regalado y sobre todo por el aprendizaje que estamos teniendo en el día de hoy. Quiero invitar a todas las personas que están conectadas con nosotros, que nos verán más tarde en diferido, que compartan este vídeo con su gente alrededor, porque al final todos tenemos un proceso de vida, todos al final tenemos que trabajar en nosotros y para también poder crecer. Y yo creo que esto es muy importante, conocer estos puntos claves que pueden dar lugar a que haya un antes y un después, ¿no? En nuestra barrera mental de cómo concebimos la parte en la que vemos el trabajo como algo necesario, como algo obligatorio, como algo, bueno, ahí nos definiréis vosotros cómo lo estáis sintiendo. Bueno, Mauricio, antes de pasar a las preguntas, que ya tengo algunas seleccionadas por aquí, me gustaría que habláramos un poquito de tu proyección al mundo en este momento. Estás tramitando para hacer conferencias, para poder seguir expandiendo tu visión hacia el mundo, y me gustaría que me contaras cómo lo has organizado, qué tienes preparado para la comunidad de Mindalia y la gente que nos está viendo desde fuera. Bueno, yo me dedico a dar conferencias y pláticas en donde les hablo de temas como el ego, les hablo de temas como la pareja, les hablo de temas que es el día a día y se los explico principalmente a los colaboradores de empresas. Tengo una plática que es ¿qué es el ego y cómo dominarlo? Y como ya te estaba platicando antes, el ego tenemos dos voces. La voz de nuestro ego, la voz de nuestro angelito o de nuestra alma, y entonces tenemos que identificar. Entonces en esta plática taller les enseño cómo identificar al ego, cómo escucharlo, cómo dominarlo, cómo callarlo, cómo controlarlo, y les doy ejemplos prácticos de cómo el ego los va metiendo en problemas día con sus parejas, con sus hijos, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo o con sus socios, ¿no? La otra plática que doy o taller es la razón del caos, y aquí tenemos que saber, tenemos que identificar todos que vivimos en un caos completo. Si nosotros vemos cómo está el mundo, vamos a ver el caos. Y entonces aquí les hablo de los orígenes de la humanidad y de por qué vivimos como vivimos y qué tenemos que hacer todos, empezando por lo más fácil, por nosotros mismos. Nosotros no tenemos, la verdad, la capacidad de cambiar al mundo. Esto es un sueño. A mí me encantaría que los conflictos armados no existieran, pero lo que yo puedo hacer es hacerme cargo de mí y hacerme responsable de mí, hacerme responsable de controlar mis palabras, pensamientos, acciones y sentimientos, ¿no? Tengo otra plática, que se llama La pareja y su algoritmo, y esta me encanta darlas en empresas. ¿Por qué? Y cuando los de recursos humanos principalmente escuchan esto, les digo, oye, es que la pareja es algo fundamental. Es algo fundamental para todos tus colaboradores. Si alguien tiene un problema con la pareja, se va a traer ese problema. Si no saben qué es la pareja, para qué es la pareja, qué tipo de pareja tienen, simple y sencillamente ellos no van a poder dar su máximo desempeño. Un colaborador que está en un estado de felicidad es un colaborador que va a dar
como ya te lo comentaba, ¿no? Luego otra palabra, bueno, otra plática que es crea con tu feminidad. Y entonces ahí les explico que somos energía y hombres y mujeres tenemos energía masculina y femenina. Y entonces somos una mezcla única cada persona, pero la energía de la feminidad trae la capacidad de la creación, por eso la mujer gesta. Y entonces nosotros tenemos que saber qué es esa energía, saber qué atributos tiene y saberla usar. Y esto no tiene nada que ver para los hombres, es que entonces ya me voy a tener que ser más femenino, para nada. Si tú eres un hombre creativo, estás usando la energía femenina. Entonces, pero hay otros atributos que tiene esta energía y que los hombres y las mujeres tenemos que conocer y tenemos que ponerlas en práctica. Luego tengo otra plática que es construye con tu masculinidad, y ahí les hablo del proceso evolutivo y de autoconstrucción que tiene el hombre. Es muy distinto al de la mujer, y entonces de esta forma van a entender la energía masculina y van a entender el camino, que es un camino distinto al de la mujer. Y no hay caminos ni mejores ni peores ni nada, sino simple y sencillamente así está. Hoy decidimos venir a la Tierra con un envase para vivir una experiencia distinta. Después vendremos a vivir otra con otro envase de una forma distinta. Y tengo otra plática que se llama Véndela a la mujer y véndela al hombre. Y obviamente les hablo de las diferencias que hay, porque tenemos diferentes formas de concebir al mundo y de entrada, pues de ver el mundo. Y de entrada, la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y el hombre no. Entonces ahí les explico de esto. La última es el arte de innovar. Y el arte de innovar les explico qué es lo que más piden las empresas. Piden que su gente dé innovaciones. ¿Para qué? Para poder lograr enfrentar los retos del futuro. Y por último tengo la joya de la corona, que para mí es un monólogo que les habla del ego, y se los habla desde la comedia, se los habla desde la ironía, desde el humor negro, les da ejemplos y les explica este personaje del ego el por qué lo tienen que controlar, y que él no es malo, sino que él es un maestro que todos tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que yo aporto a las empresas y bueno, a quien me contrate, ¿no?